Bueno, pues egunon denoi ongi etorri saio honetara, ezagutzen ez nauzu honontzat Olga Martin naiz, Aklimako zuzendari nagusia eta bueno, oso eskertutak gaude zuk hemen gurekin egoteagatik. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Bueno, para los que no nos conozcáis, soy Olga Martín, soy la directora general de Aclima y agradeceros mucho que estéis aquí con nosotros, ¿no? Como sabéis, Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco y desde el clúster estamos apoyando proyectos innovadores, ¿no? que están siendo ejecutados y impulsados por el sector ambiental, bueno, pues para avanzar como una sociedad en la economía circular y sostenible, ¿no? Entre nuestros socios tenemos 117 empresas, instituciones, centros de conocimiento y universidades, ¿no? En donde para todos ellos la innovación es un pilar fundamental y sobre el que trabajamos y nos gusta darle voz, nos gusta que poder compartir con vosotros estos trabajos que se están haciendo desde el sector y que están haciendo tanto, ¿no? por prestigiar y por implementar la economía circular. Y aquí, bueno, pues esta es una primera sesión de presentación de uno de proyectos de uno de nuestros socios, ¿no? Y esta sesión la organizamos junto con el grupo TUA y con Reidesa Recycling y tiene como objetivo pues, presentar el proyecto europeo que han estado desarrollando y que están desarrollando, que es Biotaui, ¿no? Y cuáles son los resultados de este proyecto tan interesante. La ponencia que vamos a ver lleva por título "La industria recicladora apuesta por la biotecnología para valorizar residuos de difícil gestión", y es un proyecto de valorización de residuos que en Euskadi es un tema muy importante en estos momentos con los objetivos que nos hemos marcado en el plan de gestión de residuos de reducir las partidas, ¿no? de estos residuos que van a vertedero y que en el 2030 solo podemos llevar un 15% de los residuos a vertedero y en estos momentos estamos en torno a un 37%, con lo cual este proyecto le da de lleno al mayor interés que tenemos en estos momentos, ¿no? Quiero agradecer la participación pues, a las personas del grupo TUA y de Reidesa que están con nosotros, a Jon Barrenechea, a Noelia Montes y a Elena Dosal, y que nos van a presentar pues, lo que han ido consiguiendo en este proyecto y cuáles son los resultados, ¿no? Antes de empezar, recordaros a todos que estamos grabando, ¿no? el webinar y que bueno pues que probablemente será puesto luego más tarde, lo enviaremos más tarde a la gente y que por favor mantengáis tanto las cámaras como los micrófonos en silencio para no ejercer ningún problema, ¿no? Al final también os daremos un tiempito para preguntas por si tenéis interés y si no, bueno, pues las vais marcando en el chat e intentaremos contestaros a todas ellas, ¿vale? Y para empezar voy a dar paso a Jon Barrenechea. Jon es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad en macromoléculas por la Universidad del País Vasco. Desempeña la labor de dirección en INATEC, estando especializado en la coordinación, preparación y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo centrados en la recuperación y el reciclado. Dispone de profundos conocimientos técnicos en el área de recuperación y reciclado de diversos materiales, tanto de las técnicas industriales como de los propios materiales, adquiridos en el desarrollo de muchísimos proyectos de I+D, tanto de índole nacional como europea, ¿no? Jon, eskerrik asko etortzeagatik eta bueno, zurea da hitza. Gracias a todos, tanto a Clima como a los asistentes, por esta oportunidad para comunicaros el avance que hemos tenido en el proyecto Biotaui, que luego os presentarán tanto Noelia como Elena. Hemos hecho una pequeña presentación para que tengáis un primer vistazo de quiénes son las empresas del grupo TUA y cuáles son las actividades que tenemos, aunque nos hemos centrado en Reidesa Recycling, que es la empresa por nuestra parte que participa en este proyecto junto con INATEC. Os voy a compartir una pequeña presentación. Que no sé si veis. Bueno, esta pequeña presentación incluye un pequeño detalle de quiénes son las empresas del grupo TUA que podréis ver a continuación. Somos un grupo formado por 9 sociedades con 13 plantas productivas y nuestra actividad se centra principalmente en la recuperación de materias primas secundarias. Nos dedicamos a los residuos sólidos y complejos y recuperamos principalmente materiales metálicos. Aquí tenéis una pequeña pincelada de quiénes son las empresas de nuestro grupo, que también engloba a 2 empresas que se dedican a distribución y a INATEC, que somos la unidad de investigación. ¿Sí? Jon, disculpa, no se ve la presentación. Oh. A ver sí, si... La lanzo de nuevo. Lánzala, por favor.
Son gajes del oficio, poco a poco. Sí, sí. Ahora va, ya ahora va. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora la pones en modo presentación, perfecto. Bueno, como os decía, las empresas de nuestro grupo tenéis pues una pequeña pincelada de quiénes somos, ¿no? Nos dedicamos a los residuos sólidos y complejos, como os comentaba, pero somos muy verticales. Vamos desde el tratamiento mecánico de residuos hasta operaciones de refino del aluminio secundario que recuperamos en las empresas del grupo que realiza Refial. El núcleo principal de las empresas del grupo, Reidesa, Deidesa, Sabor y Resal, se dedican a la recuperación de materias primas secundarias. En este momento somos aproximadamente 400 personas contratadas y tratamos al año 500.000 de toneladas de residuos para que os hagáis una idea del volumen. Dentro de estas empresas y dentro del proyecto Biotawi, que es el que vamos a presentar en este momento, el participante por nuestra parte es Reidesa Recycling. Reidesa es una empresa gestora de residuo sólido complejo que está autorizada para descontaminar tanto vehículo fuera de uso como residuo de aparato eléctrico electrónico. Procesa al año más de 100.000 toneladas de residuos y recupera principalmente materiales metálicos, tanto férricos como no férricos. Una parte importante de la producción de Reidesa se exporta. Ocupa en este momento 70.000 metros cuadrados de terreno y tiene 2 plantas productivas, una cita en la calle San Antolín y la otra en la calle Sabaldea, todas ellas en Legutiano, en Álava. Reidesa, además de ISO 9001 y 14001, y autorización ambiental integrada para el desarrollo de sus actividades, tiene implementado el estándar WILABEX de gestión de RAES. Aquí no aparece, pero una pequeña pincelada sobre Fundación INATEC. Somos la unidad de investigación y desarrollo del grupo. Nos creamos en el año 2004 y nos dedicamos a investigación y desarrollo exclusivamente en el sector ambiental. Damos soporte ambiental a todas las empresas de nuestro grupo, así como realizamos análisis de los productos que comercializamos a diferentes clientes. Dentro de nuestra actividad, en cualquier caso, la principal es la de investigación y desarrollo y en el marco de esa actividad hemos puesto en marcha el proyecto Biotawi en colaboración con un socio continental y hemos hecho el escalado de una tecnología bio para la recuperación de metales secundarios estratégicos, que es lo que os presentarán en este momento. Pues muchas gracias, John. Si puedes salirte de la presentación, te lo agradecemos. Sí, en ello estoy. Y bueno, seguiré. Ahora voy a empezar, voy a intentar yo dar una presentación un poco, contaros cuál es el entorno, ¿no? Y por qué un proyecto de estas características tiene tanta importancia en estos momentos, ¿no? Porque ya sabéis que la economía circular es un tema fundamental, como os he dicho en la presentación, como os he dicho, espérate que voy a ver si voy a compartir yo también mi presentación. ¿La veis? Correcto. Bueno, pues como os comentaba, la economía circular es un tema fundamental en estos momentos en Euskadi, con todos los objetivos que tenemos de valorización de residuos, de tratar de minimizar los residuos que van a eliminación, y ahí encima en la parte industrial, ¿no? En la parte de residuos industriales y también la parte de residuos urbanos, pues todos los proyectos que se puedan hacer para mejorar tanto las tecnologías existentes como implementar más tecnologías, como el proyecto del que nos tenemos en marcha, ¿no? Pues es muy, muy interesante. Voy a hacer una pequeña presentación en la que os voy a presentar Aclima y un poco cuál es el contexto de economía circular, ¿no? Y por qué es interesante. Bueno, Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco. En él lo que intentamos es generar proyectos de innovación y de internacionalización entre las empresas del sector medioambiental con el objeto de aumentar su competitividad, ¿no? Con el objeto de que su sostenibilidad a largo plazo pues, sea interesante. Y sobre todo nos fundamentamos en proyectos de colaboración entre los diferentes, ¿no? Tanto desde colaboración entre las empresas como de colaboración entre las instituciones o de los centros tecnológicos que participan en Aclima. Ahí tenéis una serie de datos de qué es Aclima. Aclima se ha facturado en el 2021 2.150 millones de euros, ¿no? Hemos tenido un sector que ha mejorado un 2% en este año. Están en las empresas vascas en Aclima, tenemos en torno a unos 5.725
25 profesionales trabajando en medio ambiente. El sector ambiental vasco es un sector muy interesante, que es el 5% del PIB de Euskadi. Y en estos momentos en Aclima tenemos 117 socios, de los cuales 88 son empresas privadas, 18 entidades públicas, 6 centros tecnológicos, 4 universidades y 2 asociaciones. Las empresas y las entidades y demás, ¿no? Y los centros, ¿en qué están trabajando? Pues están trabajando en áreas, en las cadenas de valor nuestras son toda la parte de residuos, como es el caso en el que estamos ahora. Tenemos la parte de aire, la parte de ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, suelos contaminados, agua y ecoeficiencia y ecoindustria, ¿no? ¿Por qué el tema del medio ambiente está tan de moda, ¿no? ¿O por qué ahora mismo el medio ambiente es tan importante? Bueno, pues porque en Europa nos hemos dado cuenta, o la Comisión Europea se ha dado cuenta, los políticos que están en Europa se han dado cuenta que tenemos un problema ambiental grave, ¿no? Tenemos un problema ambiental a 360 grados. Tenemos un problema de biodiversidad, se están perdiendo un montón de especies. Ahí veis que más del 90% de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico además tiene origen en la extracción y tratamiento de recursos, es decir, estamos haciendo un consumo inadecuado de los recursos que tiene el planeta y eso está provocando que, por ejemplo, la biodiversidad esté desapareciendo. Luego no estamos haciendo un esfuerzo o no estamos introduciendo materiales secundarios en nuestro proceso. Solo el 12% de los materiales que se utilizan en Europa se vuelven a meter al proceso, con lo cual esto es muy poquito, muy poquito. Tenemos un consumo de energía muy grande, ¿no? Y además no de la manera más eficiente posible. Entonces, ahí tenemos que hacer algo, ¿no? En Europa dice, bueno, pues tenemos que hacer algo en este aspecto. ¿Y qué más nos dicen? Se da cuenta Europa que de la aplicación de la normativa de comercio de emisiones, que era una normativa que se empezó a aplicar en el 2005, pero que se venía hablando de ella desde 1990 para reducir los gases de efecto de invernadero en la industria, de la aplicación de esta normativa que generaba muchas dudas en su momento, ¿no? Se ha podido ver que efectivamente el generar políticas ambientales, digamos, exhaustivas e importantes, no está provocando una reducción del PIB, ¿no? El PIB de Europa ha subido en este periodo de tiempo un 61% y las emisiones de gases de efecto invernadero se han conseguido reducir en un 23%. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el medio ambiente y la economía, que antes parecía que se pegaban, pues ahora tienen una capacidad de trabajar y que encima hay una oportunidad y que esa oportunidad hace que el PIB crezca. Y entonces, en diciembre del 2019, aparece el Pacto Verde. El Pacto Verde es el nuevo modelo económico de crecimiento de Europa, en el que el medio ambiente se convierte en la base para revolucionar ese modelo económico, ¿no? Los objetivos son inmensos, ahí tenéis en esa imagen verde, que es la típica que se ponen en estos para poner el Pacto Verde, ¿no? En todos los ámbitos en los que se quiere trabajar en una energía limpia, se quiere trabajar en un transporte sostenible, se quiere trabajar en un medio ambiente libre de sustancias tóxicas, ¿no? El plan de contaminación cero, se quiere preservar los ecosistemas y la biodiversidad con unas estrategias muy importantes, toda la política de la granja a la mesa, como tiene que ser en la parte agroalimentaria, ¿no? Y además se centra mucho en que tenemos que conseguir una industria y un modelo económico circular. Entonces, aquí todo lo que tenga que ver con la valorización de residuos, con el alargamiento de la vida de los productos, con el análisis de ciclo de vida y cómo tenemos que volver a integrar en nuestro modelo o en nuestro mercado en los productos secundarios, pues tiene una relevancia fundamental, sobre todo cuando solo estamos haciendo en el 12% de lo que consumimos, con lo cual tenemos una capacidad de trabajo y de generación de modelos de negocio y de generación de tecnologías pues infinita, ¿no? Entonces, con este modelo Europa, ¿qué persigue? Persigue que las empresas europeas sean innovadoras en tecnología y se conviertan en los referentes en tecnologías limpias y que eso además, como va a tener que salir fuera de aquí, pues pueden ser escalables en otros lugares del mundo y seríamos punteros e innovadores en este aspecto, ¿no? Y dentro del marco de Europa está la estrategia de economía circular. La estrategia de economía circular es una estrategia que lo que pretende fundamentalmente son dos cosas. Pretende hacer productos sostenibles y para ello pues se están sacando las estrategias de productos sostenibles, ¿no? Cómo podemos hacer el análisis de ciclo de vida, la huella ambiental de nuestro producto, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida y cómo eso va a hacer que generemos nuevos productos o con unas condiciones, unas características diferentes.
y además empoderar a esos consumidores, ¿no?, para que compren esos productos sostenibles. Es decir, qué información, con qué detalle, con qué agilidad hay que llevar esa información al consumidor para que pueda comparar dos productos y tomar la decisión de comprar el más medioambiental porque tiene la información adecuada, ¿no? Y además se centran en esos productos que estamos consumiendo. ¿Dónde tenemos que hacer más esfuerzo en economía circular? Pues en electrónica, en baterías, en envases, en plásticos, en productos textiles, en construcción. Con lo cual, el proyecto que vamos a ver hoy, ¿no?, que tiene que ver con la electrónica, ¿no?, que tiene que ver con la valorización, con las nuevas tecnologías, pues le da de lleno al Pacto Verde Europeo. Además tenemos la estrategia española, ¿no?, y la estrategia española va también porque todo lo que sale de Europa en escala va llegando al Estado y veremos que llega hasta a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y ahí también en España se han puesto unos objetivos bastante importantes con el objeto de mantener los recursos el máximo tiempo posible en nuestra economía y reducir al mínimo la generación de residuos. Y ahí tenéis los que están especificando. Voy más rápido pues porque no quiero quitar tiempo a los que vienen detrás, que son los que tienen que decir cosas interesantes. Y luego tenemos la estrategia de economía circular en Euskadi, ¿no? Y en Euskadi también nos hemos marcado, y además con un plan de economía circular al año 2024, en el que nos hemos marcado pues, unos objetivos muy importantes. Nos hemos marcado, por ejemplo, que el 100% de los envases de plástico sean reciclables. En estos momentos solo son el 8%. Entonces, imaginaos todo el trabajo que hay por ahí, ¿no? O que el 30%, pues reducir un 30% la tasa de generación de residuos, ¿no?, por unidad de PIB. Ahí hay un trabajo muy grande en el que tenemos que hacer un esfuerzo y que empresas como el Grupo TUO pues está trabajando con estos proyectos de innovación, ¿no? Y ¿por qué además también es importante todo esto? Porque nosotros desde el clúster y desde el sector ambiental, lo que estamos viendo todas estas políticas europeas es como un marco de oportunidad para la generación de nuevas empresas y nuevos empleos, ¿no? Y además hay estudios que lo revelan así, ¿no? Si veis el estudio del SEPE que hizo sobre empleo verde, bueno, pues todo lo que tenga que ver con el aumento de la vida de los productos, ¿no?, el que estén la reparabilidad, la servitización, el remanufacturing y además todo lo que tenga que ver con la valorización de los residuos, pues es un ámbito en el que se va a crear mucho empleo y que se va a crear mucho negocio, ¿no? Y esto es una gran oportunidad. Y también se ve en el País Vasco, que ahí también os pongo los datos y los objetivos que tiene Euskadi también para la generación de empleos y facturación en las empresas. Entonces, bueno, pues animaros a que a que estos que estáis viendo y emprendéis este camino de la economía circular y además, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo clave claro de que esto qué significa y cómo está pues aportando a todas estas políticas que vienen desde Europa y que están llegando a lo local, ¿no?, a nuestro entorno. Y ya, bueno, pues voy a dejar paso a Raquel para que siga llevando este webinar. Muchas gracias por escucharme, eta bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Olga. Pues nada, como comentaba Olga, la valorización es uno de los caminos para resolver el problema de los residuos y el proyecto Life Biotawi ayuda a valorizar los residuos de difícil gestión. Damos la bienvenida a Noelia Montes y a Elena Dosal, que representan a Ridesa Recycling y que nos van a dar ahora la charla. La primera parte sobre residuos de difícil gestión de la industria recicladora la llevará Noelia Montes, que es responsable técnico del Departamento de I+D de la Fundación, está licenciada en Ciencias Físicas, doble especialidad Electrónica y Optoelectrónica por la Universidad de Santiago de Compostela, es posgrado de Física de Partículas y Dinámica no lineal, formó parte del grupo de investigación de Física Nuclear y de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente coordina el departamento de I+D de INATEC y cuenta con experiencia en el desarrollo de nuevas vías de gestión, recuperación y reciclado de diversas fracciones residuales de naturaleza metálica. Pues nada, Noelia, cuando quieras puedes empezar. Gracias, Raquel. Gracias, Olga. Gracias a Clima por ayudarnos a presentar nuestro proyecto. Y gracias a todos los participantes, bueno, pues por dedicarnos unos momentos a escucharnos. Voy a compartir mi presentación, a ver si la vemos. Aquí está. Sí.
Antes de nada, nos gustaría dar las gracias a la convocatoria LIFE y toda la gente que está delante y detrás para que el proyecto haya llegado a término con éxito. Entonces, hay mucha gente trabajando tanto en Raidesa, en Inatec, como en Biotatec y coordinando todo el proyecto. A todos ellos, muchas gracias. Yo os voy a hablar de Raidesa, el líder de la propuesta, que es la industria recicladora, bueno, una de las industrias recicladoras dentro del grupo TUA y de sus residuos de difícil gestión. Bien, como comentaba John, Raidesa es una de las empresas del grupo TUA, está especializada en residuos complejos diversos, mayoritariamente vehículos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y recupera materia prima secundaria de alta calidad. La materia prima secundaria es uno de los objetivos de las industrias recuperadoras y recicladoras, y en este caso, para conseguir una alta calidad e ir más allá de los habituales tratamientos mecánicos que son habituales en este tipo de industrias, una de las últimas instalaciones que Raidesa ha puesto en marcha ha sido la planta Sabaldea, que está especializada, bueno, está basada en tecnología rayos X para separación un poco más al detalle y conseguir una chatarra de mejor calidad en este caso. Bien, dentro de Raidesa hay un gran abanico de tratamientos modulares, o sea, bueno, de tratamientos que podrían formar parte de un tratamiento total. Uno de ellos, bueno, podría ser el típico tratamiento de liberación. La chatarra llega a Raidesa y necesita ser liberada por naturalezas. Son los procesos de fragmentación y trituración. Después hay varias tecnologías de separación por tamaños, las típicas cribas industriales, separación por naturaleza magnética, que son los imanes, la separación por naturaleza electromagnética, los separadores de corriente de Foucault, los separadores por densidades, tanto secos como húmedos. Aquí presentamos una foto de una mesa ensimétrica. Separadores con sensores en base al color de las partículas, mesas de triaje manual y la tecnología rayos X que os comentábamos inicialmente. Todos ellos son una mezcla de tratamientos que, en función de cómo sea el residuo, pues se utilizan unos otros, siempre hecho un poco un tratamiento a medida. Bien, en Raidesa reciclamos residuos con contenido metálico, motores, inducidos, conos, rosetas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es un centro autorizado de recepción y descontaminación de RAE y recuperamos mayoritariamente férricos y no férricos. Es el caso de férrico, es el caso del no férricos, aluminio, un metal ligero, metales pesados como cobre y plásticos. Todo ello gracias a un tratamiento mecánico. Concretamente, los tratamientos mecánicos, aquí os mostramos pues, un esquema bastante global de lo que podría ser un tratamiento mecánico en Raidesa. El material entra, si es migrante se cizalla y entra, si no necesita descontaminación se cizalla y entra en una etapa de fragmentación, pero si necesita descontaminación, pues pasa por los tratamientos de descontaminación, donde se eliminan las partes que podrían ser peligrosas, pues como aceites, baterías, o las partes que no están consideradas como peligrosas y que llevan tratamientos en paralelo, fuera de este proceso. Es el caso de los circuitos impresos. Por eso queremos dar énfasis aquí en los circuitos impresos, porque es el protagonista de nuestra película. A continuación, el material ya descontaminado pasa a etapas de fragmentación, donde se genera un polvo, un filtro, lo llamamos filtro exterior. También este es otro de los protagonistas de la película. Entonces nos gustaría hacer énfasis en estos dos materiales. El resto del material sigue proceso a una etapa de separación magnética, donde se separa la fracción férrica, después seguiría a unas etapas, la fracción no férrica seguiría el resto de etapas de separación por tamaño y siguientes triturados o separaciones por naturaleza, por lo que comentábamos, por tamaño, por naturaleza magnética, electromagnética, color, densidad. Bien, concretamente
uno de los residuos que comentábamos de difícil gestión dentro de cualquier industria recicladora es ese polvo que generábamos en esos triturados y aspiramos. Aspiramos con las tecnologías de aspiración, pues como os enseñamos en esta foto. En Reidesa concretamente se generan aproximadamente unas 1000 toneladas al año de este residuo de polvo. La apariencia es como os enseñamos aquí en esta foto. Este residuo a veces no puede llevarse a vertido pues porque puede llegar a tener un contenido alto en plomo y a veces puede llegar a tener un alto contenido en cobre. Entonces resulta un residuo valioso. También puede llegar a tener alto contenido en orgánicos y también puede llegar a ser un residuo de difícil gestión. Entonces, este es uno de los residuos que nosotros tenemos en una bolsa de residuos de difícil gestión. Otro de los residuos de difícil gestión son los circuitos impresos generados en Reidesa o en cualquier industria recicladora. En este caso, los circuitos impresos representan el 3% en peso del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos a nivel mundial. Y concretamente en Reidesa se generan unos 300 toneladas al año. No está aceptado su vertido, normalmente son tratados en empresas especializadas. ¿Y por qué son tratados en empresas especializadas? Pues porque contienen cosas bastante valiosas. Perdonad el fondo. Estamos aquí, puede llegar a contener un 40% de contenido metálico, puede llegar a contener un 30% de compuestos orgánicos y hasta un 30% de cerámicos. Hay muy pocas soluciones técnicas para hacer frente a este reciclaje y sobre esto queremos contaros ahora. El contenido, como os comentábamos, esto es un ejemplo, es una referencia de una publicación del 2014 en el que podemos ver un 14%, casi un 15% de contenido de cobre. También tiene bromo, pirorretardantes bromados, pues para evitar calentamientos de las tarjetas electrónicas. Y también suele tener fibra de vidrio, la base de las tarjetas electrónicas suelen estar construidas con esta fibra de vidrio. Y sobre todo también puede llegar a tener preciosos, tanto cobre, plata, platino, pues en los pads, sí, sobre todo en los pads de los chips. Y en función de estos contenidos en preciosos, pues distinguimos tres tipos de circuitos. Unos circuitos que denominamos tipo 1 tienen mayor contenido de preciosos y podrían estar en los ordenadores, sí, sobre todo en los ordenadores o equipos de algunas pantallas de visualización. El precio es el precio más alto, en torno a 1.500, 1.200 de salida para la industria recicladora y recepción a las industrias que lo van a tratar. Los tipo 2 tendrían un coste un poquito más bajo y el tipo 3 pues el coste más bajo, casi no tienen preciosos. En el caso de Life Biota-WE se utilizaron del tipo 1 y del tipo 3. Aquí tenemos una muestra de las Big Bag que los contienen. Bien, los tratamientos industriales habituales o en la industria de los circuitos impresos, se conocen distintos tratamientos. Puede también que en proyectos similar a Life Biota-WE se conocen tratamientos mecánicos, hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos o biotecnológicos, pero en la industria están centrados en los tratamientos pirometalúrgicos basados en fundición a escala industrial. Es el caso de Urubis, Boliden, Dowa, Glencore o Umicore. Todos ellos extraen cobre, algunos de ellos preciosos. Aquí mostramos una tabla pues, donde lo resume. Y bien, y ahora ya entramos en materia, lo que ha sido para nosotros el tratamiento mecánico de nuestro proyecto Life Biota-WE. El tratamiento mecánico lo hemos dividido en tres fases. Una primera fase que llamamos tratamiento 1, en el que entramos en una trituración de las tarjetas electrónicas, donde generamos otro polvo, un filter dust, como el que os habíamos comentado anteriormente. Una etapa de fragmentación con unos imanes donde obtenemos la fracción férrica. Una etapa de criba o separación por tamaños en el que obtenemos tres fracciones, desde la más pequeña hasta la mayor. Todas estas tres fracciones son mezcladas y reprocesadas en un segundo tratamiento.
¿Por qué las reprocesamos? Pues porque sus dimensiones no son adecuadas para llevarlas hasta nuestro proceso bio. Entonces necesitamos hacer una segunda trituración. En este segundo tratamiento, tras la mezcla, la mezcla de material pasa por una criba de estrellas, pues para eliminar las piezas mayores de 25 milímetros que volverían otra vez al tratamiento de trituración. También pasan por un separador zigzag. Lo que hace este separador es eliminar los finos. Normalmente es algo habitual en procesos industriales, pues para evitar polvos, tecnologías, en fin, se eliminan esos finos. Y después pasaría por un último proceso de trituración. El material quedaría pues de esta forma, como se muestran las figuras. Dentro de este tratamiento, finalmente se separa con una criba. Aquí os mostramos unas fotos de lo que ha sido el material ya cribado en los 3 tamaños. Y este tamaño más pequeñito es el que vamos a utilizar en el tercer tratamiento. El resto de material debería de volver a unirse y volver a trituración para llegar otra vez a tamaños adecuados para entrar en el tratamiento 3. El tratamiento 3 es una mesa ensimétrica. Básicamente el material entra y se separa por densidades. Las densidades más altas es donde está concentrada la fracción metálica, que normalmente se valoriza en industria externa, o sea, eso se vende, tiene un precio. Y los materiales más ligeros, con trazas de metales ligeros, como es el caso de aluminio, lo denominamos fracción no metálica. Y es el segundo protagonista, bueno, es realmente el material que vamos a utilizar en nuestro tratamiento bio. Esta es la mesa ensimétrica. Aquí tenemos la variable ventilación, la variable vibración y la variable inclinación. Con esas 3 variables nosotros jugamos para intentar separar por densidades el material. Por densidades es que en las altas densidades se concentra el cobre, como vemos aquí, lo llamamos heavies o clase 1, o sea, clase A, perdón, 1 clase A. Aquí está concentrado mayoritariamente el cobre. Y el resto de clases tienen menos cobre, aunque sí que es aceptado por empresa externa, y lo que llamamos impurities es donde está concentrada la fracción no metálica que os comentábamos. Aquí mostramos 2 fotos. La foto de la mano es el material que va a servir para el tratamiento bio, del que va a hablar mi compañera Elena. Bien, aquí os mostramos un balance de masas de todo lo que os he contado, el tratamiento mecánico, la composición, comentado el férrico, todos los materiales que están subrayados son las fotos que mostramos aquí, el férrico, los heavies, primera clase A, primera clase B y segunda clase, todos ellos se valorizan externamente. El medium size, bueno, el tamaño medio y el tamaño más alto vuelve otra vez al proceso de triturado para volver al punto donde estamos ahora. Y los materiales que estoy subrayando o encuadrando en color rojo son los utilizados durante el proceso bio, y los materiales que están encuadrados en verde podrían utilizarse en el proceso bio, aunque no los hemos utilizado, no los hemos probado. Finalmente, os enseñamos aquí una caracterización de todos ellos. Aquí marcamos los rojos, que son los materiales de los que va a hablar mi compañera Elena, que hemos utilizado durante el proceso. Y no os puedo decir mucho más. Ella va a continuar con todo esto. Muchas gracias a todos por escucharnos, por dedicarnos tiempo y hasta luego. Es que ricasco, Noelia. Bueno, Elena Dosal va a continuar con la explicación del proyecto Live Biotawi. Ella es ingeniera química por la Universidad de Cantabria y máster en Ingeniería Química, Producción y Consumo Sostenible. En 2016 obtuvo el título de doctora en Ingeniería Química y Procesos, Convención Internacional. Desde 2016 hasta 2019 trabajó como analista de datos e ingeniero de optimización de procesos industriales en una empresa de software avanzado para mejora de procesos industriales, y desde junio de 2019 es gestora de proyectos de I+D+I en la Fundación INATEC. Pues nada, Elena, cuando quieras. Perfecto, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Confirmarme que la veis, por favor. Perfecto. Gracias. Bueno, pues yo voy a pasar a hablar del proyecto de Live Biotawi.
Este proyecto surge de la colaboración, principalmente como la gestión de Reidesa. Reidesa gestiona aproximadamente 100.000 toneladas anualmente de residuos sólidos complejos, de los cuales un 30% aproximadamente con contenido metálico pues puede acabar en vertedero porque es de difícil gestión. No tiene, digamos, otro modo de recuperación. Entonces surgió la idea de aplicar la tecnología BiotaWi para recuperar esa fracción metálica de algunos de estos residuos, como ya pues, ha comentado Noelia. Este proyecto surge en colaboración de dos partners, o sea, de dos empresas, en primer lugar Reidesa como reciclador y el dueño de los residuos que tienen difícil gestión, y por otro lado Biotatech. Biotatech es una spin-off de la Universidad Tallinn de Tecnología y está ubicada en Estonia. Ellos son expertos en biolixiviación, en particular ellos han generado un consorcio de unos microorganismos anaeróbicos que son capaces de, en su metabolismo, de atacar los complejos organometálicos y generar metano. Entonces, en base a este consorcio, a esta agrupación de colaboración, el objetivo que se planteó en este proyecto fue recuperar los metales como el cobre, principalmente cobre, plata y oro, de la fracción no metálica que se obtiene del tratamiento mecánico de las tarjetas de circuito impreso. Los principales resultados que se esperan de este proyecto es buscar otro tratamiento, otra solución para estas tarjetas de circuito impreso que actualmente pues, no gestionamos aquí, evitando los impactos que generan otras formas de gestión, además generando metano que puede reducir el consumo energético y reduciendo el material, los metales que no estamos recuperando actualmente en nuestro trabajo habitual. Además, nos interesa probar esta tecnología no solo para estos residuos, sino para intentar ver qué potencial aplicación tiene en otros residuos. Entonces, en este proyecto, el primer paso sería el tratamiento mecánico que ya ha descrito mi compañera Noelia, y entonces en este tratamiento mecánico se obtiene el material para biolixiviación, que es un material pues, que tiene un contenido de cobre de aluminio alrededor de un 7% y tiene un alto contenido en plásticos. Entonces, este residuo se va a tratar con el proceso BiotaWi. Este proceso tiene un primer paso que es anaeróbico, que es con el consorcio que he comentado de nuestros colegas de Biotatech, que se basa en una fase anaeróbica con un pH neutral y en la que esos microorganismos van a degradar la fase no metálica generando metano. Y el segundo paso es la fase aeróbica en la que esos metales que ya no tienen tanto contenido plástico se van a biolixiviar mediante una fase aeróbica con pH ácido. El primer paso, bueno, se hicieron, disculpad, una primera prueba a pequeña escala con diferentes medios y probando ese consorcio que es el Argon Common 5 que veis aquí, sin adaptar y adaptado. Y entonces se hicieron diferentes pruebas para comprobar la potencial aplicación de este consorcio para la generación de metano con este residuo en particular. Se obtuvo en fases de optimización una reducción del periodo de espera del crecimiento microbiano, o sea que los microorganismos estén adaptados a ese residuo. Entonces, y también se vio los Erlenmeyers, los botecitos que hay en la imagen, tienen unos tapones que va analizando los gases que se emiten y se va midiendo pues, que realmente, efectivamente, son capaces de generar metano degradando este tipo de residuos. Esta fase anaeróbica y, bueno, con la posterior fase aeróbica en mayor escala, en 20 litros, fue desarrollado por Biotatech en el reactor que veis en la imagen, con control de temperatura y pH, pero lo que se vio es que a mayor escala no se conseguía formar metano. Principalmente la fase gas que se generaba era nitrógeno, hidrógeno y CO2. Entonces, analizando los resultados y por qué puede pasar esto, pues se concluyó que el pH, si no se consigue un determinado pH, la generación de metano no sucede. Entonces, en base a estos análisis que se realizaron pues, desde Biotatech, las conclusiones principales que se extrajeron es que la extracción de cobre no había sido mejorada con esta fase anaeróbica,
que plata y oro realmente no se había conseguido liberar mediante este método y que la fase anaeróbica su principal valor es la generación de biogás, pero claro, la selección del inóculo y la concentración y también pues, el control de pH pues, que tenían un efecto en la generación de metano. Así que en este punto lo que se decidió es que el test en mayor tamaño pues, se iba a pasar directamente con la fase aeróbica, porque la fase anaeróbica necesitaba, aplicado a este residuo en particular, necesitaba más pasos de optimización. Tomando este punto de partida para la fase aeróbica, desde INATEC se eligió y diseñó los determinados equipamientos que se necesitaban para realizar los test en mayor tamaño. Aquí tenemos el piloto que se ha comprado en base a este proyecto, que cuenta con control de pH, control de temperatura y agitación. Luego también se puede ver un reactor más pequeño que tuvo que también comprarse en el proyecto porque el periodo de adaptación así lo requería. Entonces, para llegar a esos reactores de 50 litros, lo primero que hay que hacer es pretratar el residuo. Esto nos aconsejó desde Biotatec que hiciéramos un prelavado con cloruro sódico de forma que concentrábamos más la fracción metálica. Esto se realizó y lo que se vio es que efectivamente se conseguía un residuo con una concentración de cobre alrededor del 7%. Y este residuo limpio es el que se va a utilizar en el resto de adaptación y en el resto de test. Nosotros vamos a utilizar, hemos utilizado Aciditobacillus ferroxidans en medio 882. Este microorganismo, en general los microorganismos necesitan para ir adaptando primero a mayor volumen, o sea, tubo de ensayo y en Remeyer, y luego ir adicionando poco a poco el residuo para que se vaya acostumbrando a él. En esta adaptación al residuo lo que se ha hecho es tomar medidas regulares de los metales. En particular, en esta fase nos interesa el cobre porque nos hace ver si realmente el microorganismo están adaptados a esa concentración. Y si la lixiviación de cobre en el líquido va aumentando, eso quiere decir que el microorganismo está adaptado y está listo para pasar a la siguiente fase. Y normalmente también toman un color, como veis en los botes, que es como anaranjado. En este proceso lo que vimos es que había un precipitado que se formaba en los botes, porque nosotros en principio pues, no controlábamos el pH. Y en colaboración con la Universidad del País Vasco, con el Departamento de Ingeniería Química, pues nos comentaron que podía ser debido a la jarosita, a la formación de jarosita, que es un precipitado que contiene hierro. El hierro es muy importante para estos microorganismos porque forman parte de su método, o sea, de cómo trabajan ellos para lixiviar los metales. Utilizan oxidación, reducción del hierro para ir degradándolo. Entonces, si la concentración de hierro disminuye, la eficacia del método también. Y se vio que a partir de un pH superior de 2,3 era cuando más precipitación se producía. Se hicieron diferentes tests para probar diferentes condiciones y lo que se obtuvo como resultado es que lo mejor era mantener el pH constante y que no era realmente añadir más hierro, tampoco obteníamos mejores resultados. Entonces, una vez que tuvimos las condiciones óptimas en las que la concentración de hierro se mantenía constante, pues mantuvimos estas condiciones para el resto de los tests, que sería la adaptación al residuo. Esta adaptación se probaron 3 diferentes pasos, uno más conservativo, uno pues, un poquito más con saltos más grandes, y se obtuvo que las que son ligeramente modificadas condiciones eran las más óptimas y que junto con las condiciones anteriores se fue adaptando el microorganismo, una vez que ya está adaptado a 10 gramos litro, se fue adaptando a mayor volumen hasta llegar a los test en 50 litros, que es el objetivo de este proyecto. Aquí se puede ver una imagen de uno de los test, el comienzo inicial, que se ve pues, un color más clarito y el final pues, que se ve un color oscuro, que es cuando ya ha terminado en los microorganismos de lixiviar esos metales. La muestra inicial tiene principalmente cobre y aluminio en un 7%, el resto de metales están en una proporción bastante más pequeña. Se hace a 30 grados, a pH constante, y se toman muestras regulares y se analizan en ICP unas 2 veces al día.
Además, el residuo de estos test se ha analizado y forma parte de todo el análisis realizado de estos test. Los resultados, primero para los metales que se encuentran en mayor cantidad, que sería el cobre y aluminio, se obtiene una recuperación de cobre media del 90%, pero hay test que han conseguido hasta más del 94% de recuperación. Y el aluminio andaría una recuperación del 80%. Los otros metales que están en una concentración mucho menor, se puede ver que el níquel y el zinc sí que parece que lixivian. Lo que pasa es que habría que probar con residuos que igual tuvieran más concentración de níquel y zinc para poder sacar conclusiones de si realmente estos microorganismos podrían utilizarse, pero los resultados son prometedores. Y en el caso del oro, pues no ha sido detectada la lixiviación mediante estos microorganismos, principalmente porque está en muy baja concentración. Una vez que ya tenemos los metales en el líquido, tenemos que hacer el paso de la extracción metálica. En base a una revisión bibliográfica se definieron 3 métodos. La precipitación, que es en base a modificar el pH, se van precipitando los metales como hidróxidos. La cementación, pues que es por la reacción con una interfaz sólida mediante temperatura y agitación. Y la electrodeposición, que es con una corriente eléctrica. El primer método, la precipitación, se hizo las primeras pruebas con medio sintético. Se observó que era necesario, mediante la adición de agua oxigenada, pasar hierro 2 a hierro 3 para que el hierro 3 pueda precipitar a pH 4 y se ve que se pierde un poquito de cobre en este proceso. Se hicieron pruebas para mejorar, pero ya con el líquido real del bioliching a diferentes pHs y se obtuvieron una serie de sólidos que podéis ver en la imagen inferior y que fueron calcinados para pasar de hidróxido a óxido y se mandaron a analizar también. El siguiente método, que es la cementación, se hicieron pruebas para ver las mejores condiciones y se vio que tanto temperatura y agitación cuanto mayor recuperación de cobre, y luego el tipo de hierro se vio pues, que el que tiene más superficie específica pues, era el que más eficiencia mostraba. También se ha probado en este método la utilización de zinc. Pero el problema con el zinc es que el cobre cementaba junto con el aluminio, obteniéndose un concentrado con los dos metales, lo que reduce, digamos, la calidad del material conseguido. Entonces, bueno, pues se decidió mantener el hierro y con las condiciones previamente comentadas. Y por último, el tercer método, la electrodeposición, se hicieron muchas pruebas y no se consiguieron buenas recuperaciones de los metales. Esto es debido, bueno, dentro de todas las pruebas que se hicieron, se fue haciendo un barrido a diferentes concentraciones de cobre y se vio que la concentración de cobre en el líquido es demasiado pequeña para aplicar este método. Por lo tanto, la electrodeposición en este caso la hemos descartado. La precipitación da unos rendimientos del 75% del cobre, pero la cementación da un rendimiento del 95% y además obtienes el metal como valencia cero, metálico, que tiene un mayor precio. Entonces se decidió que la extracción metálica iba a ser un híbrido de precipitación y cementación, obteniendo los metales más relevantes o el que están en más cantidad y sobre todo el cobre en forma metálica. Los rendimientos, teniendo en cuenta todas las pérdidas que hay en el proceso, pues es una recuperación de hierro alrededor del 97%, cobre 76% y aluminio 40%. Además, en el proyecto Biotawi, como ya hemos comentado antes, lo que quiere evaluar también es la posibilidad de utilizar esta biotecnología en otros residuos. Dentro de los residuos que se pueden evaluar para tratar con esta tecnología sería el polvo de filtro, porque se genera no solo en lo que hemos generado al tratar las tarjetas de circuito impreso, sino también los que se generan en el tratamiento habitual, tratamiento mecánico de residuos sólidos complejos en las plantas de tratamiento mecánico, como es Reidesa. Entonces, se hicieron pruebas, se cogieron pues, 2 diferentes tipos de raíces habituales, el residuo del zigzag con diferente contenido en cobre, plomo, aluminio y hierro, y se probó con este microorganismo para ver si funcionaba y si conseguía lixiviar. Se vio que sí, que los resultados eran buenos y además con el caso del zigzag, que es el que se obtiene del circuito impreso, eran con menor contenido de cobre, fuimos a mayor volumen, hasta los 50 litros. Y en esos test obtuvimos rendimientos incluso mejores, de cobre del 98%, por lo cual podemos concluir que realmente esta tecnología es válida para otro tipo de residuos con contenido metálico
Y bueno, las principales conclusiones es que pues el oro, en el caso de la fracción seleccionada para el proyecto, está en muy baja concentración, lo que puede perjudicar la recuperación mediante este método. No se ha conseguido realmente recuperar. La fase anaeróbica es principalmente para la generación de metano, que aunque para la fracción no metálica no ha sido exitoso, a mayor volumen sí que se ha probado con el polvo de filtro y los resultados son prometedores. En el caso de la fase aeróbica solo, la recuperación de cobre ha sido muy buena, más del 94% en algunos de los test, también del aluminio, y otros metales que están en menos proporción, como el zinc y el níquel, también se ha visto que se ha recuperado. En particular la plata solo se recupera en un 4%, por lo cual se concluye que se necesitan otros microorganismos para recuperar tanto la plata como el oro. El método de extracción, pues al final es un método, en la aplicación se ha definido un mix entre precipitación y cementación para obtener el cobre en forma metálica y con alto grado de pureza, y además otros metales. Y se ha visto que la aplicación de este método en 50 litros para otros residuos pues tiene también unos muy buenos resultados. Entonces se puede concluir que la biotecnología es una solución que hay que analizar más, hay que estudiar más, pero que los resultados son muy buenos. Y nada, por último, os invito a visitar la página web del proyecto, en la que actualizamos con información y novedades, está pues en los 3 idiomas. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Pues es que ricasco, Elena. Muchas gracias por compartir los resultados del proyecto. Ahora vamos a tener unos minutitos para preguntas. Creo que hay una pregunta en el chat. Nos comenta Javier Iglesias que ¿cuánto tiempo dura en total el proceso de bioxidation desde que se aplica a los organismos al residuo? Vale, desde que empieza la adaptación. Si ya están adaptados, en los test grandes es aproximadamente entre 10 y 20 días. Depende un poco cómo los microorganismos, cómo de adaptados están, cómo de fuertes están. ¿Vale? Si nosotros hemos tenido un test que ha durado una semana, que ha ido muy bien, muy bien. Y otros test que igual han sido más lentos, porque dentro de la fase de crecimiento de los microorganismos que explicaba yo al principio, hay una fase inicial de adaptación. Y claro, si esa fase se te alarga, lo que es el test general se amplía mucho el tiempo. Pero bueno, y luego si es de la adaptación, pues si quieres llegar a 10 gramos litro, pues el proceso de adaptación es el más largo, pero una vez que los microorganismos ya están adaptados, se pueden utilizar para diferentes tests. ¿Vale? Creo que he contestado. Javier también nos pregunta que qué coste tendría por tonelada y que hay que hacer agitación en los test, pregunta. Sí, en la agitación, cuando está en pequeño, en el proceso de adaptación es recomendable, pero no es de todo necesario. Cuando ya estás en mayores volúmenes, sí. Por ejemplo, a 1 litro ya necesitas más agitación, a 10 litros, a 50 sobre todo. O sea, es agitación, control de temperatura y control de pH. Y luego el coste por tonelada, eso... Sí, bueno, realmente nos ha pillado un poco el toro en la viabilidad económica, entonces no tenemos aún datos económicos. Podríamos comentaros más adelante. Javier, si quieres, nos podrías escribir y te podríamos comentar más adelante, porque estamos ahora mismo en cálculos. Sí, eso justo iba a comentaros, bueno, a todos en general, que ahora igual no están surgiendo más preguntas, pero supongo que si alguien tiene alguna otra pregunta, pues que luego nos lo pueden trasladar a través de Aclima y os lo trasladamos a vosotras, ¿vale? ¿Os parece? Bueno, hay otra pregunta. Jorge Vicente, en vista de los resultados prometedores, ¿tenéis intención de industrializar el proceso? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a dar? Claro, habría que analizar realmente los resultados. Nosotros, dentro del proyecto BiotaWi, hay una fase que es el análisis de la viabilidad económica, la técnica y la medioambiental, un análisis de ciclo de vida. Entonces, claro, hay que analizar todos esos resultados para poder evaluar si realmente se puede industrializar en esta fase. Un poco... Sí, es analizar un poco, pero bueno, también estamos viendo que podría ser aplicable a otro tipo de residuos que no solamente que no hemos probado aquí dentro del contexto de Live BiotaWi. Entonces, bueno, sí que tiene mucha miga el asunto.
Muy bien, nada, comentar un poco a los participantes que os hemos dejado un enlace a una encuesta de satisfacción. Os agradecemos que si la podéis rellenar, eso pues al final hace que nosotros también mejoremos, ¿no?, en los webinars. Vemos que no hay más preguntas, así que nada, agradeceros la participación tanto a los ponentes como a los asistentes, ¿no? Esperamos que haya sido de interés para todos. Y recordar que tendréis la grabación de la sesión en nuestros canales. Y sin más, pues nada, nos despedimos y hasta el próximo webinar.